Capítulo 15, verso 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azariahu, hijo de Amaziahu, rey de Yahudá. Cuando comenzó a reinar tenía 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Vean cómo normalmente mencionan las madres de los reyes, porque es muy importante la crianza que le da la madre al hombre como para el tipo de rey que se va a convertir, en el que se va a convertir. Decía, comenzó a reinar Azariahu, hijo de Amaziahu, rey de Yahudá. Cuando comenzó a reinar tenía 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías, Jecolías de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que su padre Amaziah había hecho. Con todo, los lugares altos no se quitaron, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El hecho de que ya varias veces ha dicho esto, con todo no se quitaron los lugares altos. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía quemaba. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim. Vean cómo él hacía lo recto ante los ojos de Yahweh, pero cuando ya estaba muy fuerte, muy montado, se rebeló. Suele suceder tristemente. Y muchas veces esa es la razón por la que las personas pasan por aflicción, para que vuelvan a donde tienen que estar. Dice, pero cuando se hizo fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso sobre el altar de incienso. Él, siendo rey, no le era permitido quemar incienso en el templo, solo el Cohen Gadol podía hacerlo. Entonces tomó el lugar de Cohen Hagadol, que es el lugar de Yahushua, y en la tierra descendientes de Aarón, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso sobre el altar del incienso, y entró tras él el Cohen Azariahu, y con él 80 Kohanim de Yahweh, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzziah, y le dijeron, no te corresponde a ti, rey Uzziah, el quemar incienso a Yahweh, sino a los Kohanim, hijos de Aarón, que son apartados para quemarlo. Sal del lugar apartado, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la estima que viene de Yahweh Elohim. Entonces Uzziahu, que tenía en la mano un incensario, aquí por si algo era el nombre que estaba saliendo, era Azariahu, y me fui a leer esto por el comentario que ve aquí con lo de la lepra. Dice, según 2 Crónicas 26:16, Azariahu enfermó de lepra porque se atrevió a quemar incienso en el altar del templo. Esta acción provocó un grave conflicto entre el rey y los Kohanim. Entonces Uzziahu, que eso indicaría que era mi nombre, vamos a ver. Sí, aquí al inicio dice, entonces todo el pueblo de Yahudá tomó a Uzziahu, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amaziahu su padre. Vemos que es el mismo, pero aparecen dos nombres diferentes. Entonces decía, entonces Uzziahu, quien tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los Kohanim. En ese momento le brotó lepra en la frente. Solo se le dio lepra en la frente. Vean, en el judaísmo se dice que él tenía la lepra, ¿no? Él tenía la frente de Adán. Dicen que era una frente perfecta. ¿Quién sabe cómo es una frente perfecta? Perfecta. Dicen que Absalón tenía el cabello de Adán y fue por el cabello que quedó amarrado y terminó muriendo, ¿recuerdan? Este tenía la frente de Adán, eso lo hizo exaltarse, levantar la frente contra Yahweh y creerse Cohen Gadol como para hacer el incienso, y le dio lepra en la frente y de eso murió. Y se mencionan algunos otros. Hay una lista de personas que según el judaísmo, uno tuvo el cuello de Adán, el otro tuvo, o sea, una parte de Adán, dando a entender que esa era su parte perfecta en el cuerpo. Eran perfectos en ese aspecto, pero por ese punto fueron castigados eventualmente. Eso fue lo que los llevó a exaltarse, creerse toda y caer. En resumen, en el judaísmo dicen que él tenía una frente perfecta, y eso fue lo que lo hizo exaltarse. Dicen que era la frente de Adán, la misma frente de Adán, y por eso
se exaltó y por eso le dio lepra para que entendiera el mensaje en la frente. Entonces dice aquí, cuando el Cohen Agadol Azariahu y todos los Kohanim lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. En ese momento le brotó lepra en la frente. Delante de los Kohanim en la casa de Yahweh junto al altar del incienso, cuando el Cohen Agadol Azariah y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Yahweh lo había herido. Así el rey Uziah quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Yotam, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uziyahu, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz. Durmió Uziyahu con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó su hijo Jotam en su lugar. Imagínense el castigo tan grande que ni siquiera lo pudieron sepultar con sus padres. Y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Habitó el rey en casa separada, y Jotam su hijo tenía el palacio a su cargo y gobernaba el pueblo. Los demás hechos de Azariahu, Uziah también, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá, lo que acabamos de leer, parte de eso al menos. Azariahu durmió con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó Yotam su hijo. En el año 38 de Azariahu, rey de Yahudá, Zechariahu, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como lo había hecho sus padres, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Yabet, lo hirió en presencia de su pueblo, lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zechariahu están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Esta era la palabra que Yahweh había dicho a Yahú: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Entonces ahí ya había llegado la 4ª generación y muestra la historia, cómo se cumplió la profecía. Shalom, hijo de Yabeish. Shalom es paz. Y particular que aquí vemos el nombre que se escribe igual a lo que la gente pronuncia como Shalom, y esto podría ser una muestra o confirmación de que la pronunciación original era Shalom. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que se dice que originalmente se pronunciaba Shalom en vez de Shalom, la Vav como una U y no como una O. Entonces dice: Shalom, hijo de Yabeish, comenzó a reinar en el año 39 de Uziyahu, rey de Yahudá. Solo reinó 1 mes en Shomrom, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa, llegó a Shomrom e hirió allí a Shalom, hijo de Yabeish, hijo de Gadi, que se podría ver, vamos a ver si es como pienso. Menahem, Gadi y Tirsa. Gadi significa, sí, mi fortuna, o se podría decir mi Dios. Menahem, el que conforta, y Tirsa, favorable. Porque el que conforta con mi fortuna fue favorable, o con su fortuna fue favorable. Porque Menahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa, llegó a Shomrom e hirió allí a Shalom, hijo de Yabeish. Después de matarlo, reinó en su lugar. Los demás hechos de Shalom y la conspiración que tramó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Menahem saqueó a Tifsa y a todos los que en ella estaban, y también sus alrededores a partir de Tirsa. La saqueó porque no le había abierto las puertas, y le abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. Vean qué sorprendente. Vean a los niveles que llegaban, alejándose de Yahweh. Traicionan al rey, lo matan. Después, porque no le abren las puertas, decide saquear toda una ciudad y abrirle el vientre a todas las mujeres embarazadas. En el año 39 de Azariahu, rey de Yahudá, Menahem, hijo de Gadi, reinó en Shomrom sobre Israel. Reinó 10 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Vean el mal que hizo Jeroboam
que se sigue mencionando su nombre para negativa. A cada rato siguieron haciendo lo que hizo Jeroboam, como si Jeroboam lo enseñó y por ende se lleva el crédito, se lleva la culpa junto con aquellos que lo copiaron. Entonces vean el peligro de dar un mal ejemplo, porque lo pueden seguir otros y uno sigue siendo culpable por lo que esos otros hagan, incluso después de muerto, hasta por generaciones de generaciones, como lo vemos acá. En el año 39 de Azariahu, rey de Yahudá, Menahem, hijo de Gadi, reinó en Shomrom sobre Israel, reinó 10 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh en todo su tiempo, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Ashur, vino a atacar la tierra. Menahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Menahem obtuvo este dinero de todos los poderosos y opulentos de Israel. Cada uno debió pagar un impuesto de 50 ciclos de plata para dar al rey de Ashur. Entonces el rey de Ashur se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Menahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem durmió con sus padres y reinó en su lugar Pekaya, su hijo. Vean qué curioso, este hombre era malísimo. Y cuando quiso pagarle al rey para que lo dejara tranquilo, el rey de Asiria le pidió un impuesto a los poderosos, a los más ricos. Imagínense si ese era tan malo y lo hizo así, lo malo que son los que gobiernan hoy en día, que le ponen el impuesto más bien a los pobres. Impuestos para todo, en todo, incluso cuando no se está en guerra, ¿verdad? Porque incluso las guerras las hacen ellos y las manejan y todo lo demás. Entonces la maldad de hoy en día es sorprendente y se muestra en cómo está el mundo, claro está, ¿verdad? Cómo se está tratando los gobiernos, cómo tratan al pueblo. Dice, en el año 50 de Azariahu, rey de Yahudá, Pekaya, hijo de Menahem, reinó 2 años en Shomrom sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Peca, hijo de Remaliah, capitán suyo, conspiró contra él y lo hirió en Shomrom, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arié, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas. Después que lo mató, reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaya y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azariah, rey de Yahudá, reinó Peca, hijo de Remaliah, en Shomrom sobre Israel. Reinó 20 años e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, del que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de los Ashurim, de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet-Maacá, Janoa, Kedesh, Hazor, Galad, Galil y toda la tierra de Neftalí, y llevó sus habitantes cautivos a Ashur. Entonces vean lo mal que estaba el pueblo, que ya Yahweh empezó a permitir esto, que gente fuera exiliada. Y llevó sus habitantes cautivos a Ashur. Hoshea, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remaliah, lo hirió de muerte y reinó en su lugar a los 20 años de Yotam, hijo de Uzziah. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remaliah, rey de Israel, comenzó a reinar Yotam, hijo de Uzziah, rey de Yahudá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Vean como normalmente cuando aparece la madre hace alusión a que hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, y mucho tuvo que ver por la crianza de su madre. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzziah. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Misma situación una y otra vez. Edificó él la puerta más alta de la casa de Yahweh. Los demás hechos de Yotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá. En aquel tiempo comenzó Yahweh a enviar contra Yahudá a Rezín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Remaliah,
Yotam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Ahaz, su hijo. Recuerdan que la el Cohen Gadol, que era el que tenía el permiso de quemar el incienso en el altar de incienso, llevaba una placa que decía apartado para Yahweh en su frente, Kadosh la Yahweh. De hecho estaba escrito al revés, para que cuando él entrase al lugar purísimo se reflejara en el oro del arca, y en el reflejo estaría escrito apartado para Yahweh, para que él lo pudiera leer. Entonces, muy particular, al estar la placa de oro que dice apartado para Yahweh en la frente, lo cual representa, ¿verdad? Recuerden que Yahushua es el Cohen Hagadol, y está escrito que los escogidos, cuando son recogidos, tienen en su frente el nombre del Padre y del Hijo, porque son apartados para Yahweh, y Yahweh a través de Yahushua nos hace reyes y sacerdotes, y Yahushua es el sumo sacerdote, y si nosotros somos el cuerpo de él, entonces somos como él, sumo sacerdote, en el sentido que podemos entrar hasta el lugar purísimo, en ese caso los pocos, los muchos hasta el lugar puro, porque no llevan en su frente el nombre. Recuerden que el yelmo de la salvación viene siendo tener en la mente el nombre del Padre y del Hijo constantemente. Entonces, sí, el hecho de que le da lepra a este rey por quemar incienso dentro, vendría siendo por haber tomado el lugar del Cohen Gadol, que no podía, no debía, le terminó dando lepra en la frente donde debía ir la placa apartado para Yahweh, dando a entender que él no estaba apartado, y por eso le dio lepra en esa parte. Es la hermana aquí, bueno, en lo particular, ¿verdad? Como dice Shalom, que reinó un mes. Imagínense usted, no reinó nada. Me parece interesante que menciona que reinó un mes, después menciona 52 años de otro. El 52 es el número de semanas que hay en el año. El otro reina un mes, que hay 12 meses en el año. Por otro lado, menciona también de cómo la dinastía de Yahú duró 4 generaciones, como Yahweh le prometió, en contraste con las maldiciones generacionales que llegarían hasta la 4ª generación. Y después la dinastía de Shalom, dice aquí, duró 4 semanas. Y eso se puede tomar, ¿verdad?, el 4 y el 4 como el hecho de que el enemigo reinaría sobre el mundo y sobre la gente de Yahweh hasta que llegara Yahushua en el 4.º milenio, en el 4.º día. Recuerdan que he mencionado, por un lado, que la lepra da por hablar mal, calumniar, mentir, chismear. Y lepras hay varios tipos. Problemas en la piel, se puede decir, la mayoría de problemas en la piel, principalmente pérdida de color y otras cosas similares, son las que la escritura habla como lepra. Vemos que Miriam habló mal de Moshe y le dio lepra. Aquí vemos que le da lepra en la frente, donde tiene que ir el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, él está quemando incienso. Recuerden que el quemar incienso representa las oraciones de los apartados, orar. Entonces él está quemando incienso sin el nombre del Padre en la frente, que sería como invocar al Todopoderoso con otro nombre, orar en otro nombre, o orar sin tener el nombre. Tristemente no se puede llegar al lugar purísimo. Entonces se puede ver, sí, como la gente que está orando en otro nombre, y que por eso tienen una impureza en su mente, como la lepra en la frente. Y por eso decía que la lepra está conectada con hablar, porque uno debe confesar el nombre para ser apartado. Si uno confiesa lo contrario, pues obviamente está impuro, como leproso.